Bien, entonces la primera parte de la clase fue eh, un recorrido de la parte histórica, más que nada del origen de la morfometría, de las necesidades de poder comprender la forma, las variables lineales de los organismos mediante la morfometría tradicional, una historia desde el arte. Tuvimos el apoyo también de un compañero que nos pudo ayudar un poquito más con la historia asociada, de cómo se van generando estos conceptos de comprender qué información te entrega la morfología, por qué estudiar la forma de los organismos es importante y cómo, mediante una herramienta como la morfometría geométrica, que se preocupa de comprender los aspectos geométricos que tiene la forma, que los voy a explicar mucho más detallado ahora, eh, y poder responder las preguntas biológicas o preguntas de todo tipo, porque es una herramienta integradora para diferentes tipos de hipótesis en sus estudios científicos. Entonces ahora, una vez entregada la parte de introducción sobre la historia, sobre qué es de forma simple la morfometría y sus diferencias con la morfometría tradicional, me voy a ir a profundizar los conceptos asociados a la forma geométrica. Y una pregunta es, ¿cómo podemos medir qué tan grande es un humano, animal o planta? Vamos a hacer el concepto de medir qué tan grande. Ya. ¿Qué tan grande? Entonces, me voy al concepto de grande. Entonces yo me voy a la pregunta de cómo podemos medir qué tan grande es un ser humano, un animal, una planta. Si ustedes, por ejemplo, asociados a tamaño, han usado por mucho tiempo, no sé si ustedes en sus casas, pero se utilizaba la marquita en la puerta, desde niño a adulto, y cómo ibas creciendo y te iban marcando la puerta con una rayita, y una rayita cada vez más grande la rayita era que iba creciendo. Una buena manera de medir ontogenia, población humana, sin querer hacerlo. Uno podría ir pasando por las casas a utilizar, a medir las rayitas y hacer un trabajo científico. Bueno, me voy al concepto de size, tamaño. ¿Qué es más grande? Esta pregunta, los que ya tuvieron el curso conmigo, obviamente no digan nada. Bueno, no pueden decir tampoco. Estoy acostumbrado a las clases presenciales, lo siento. ¿Quién es más grande? ¿Una pitón o un rinoceronte? ¿Ya? Uno puede observar, tenemos un organismo ya reptiloide, puede lograr tener más de 7 metros de longitud. Tenemos un rinoceronte también con algunas diferencias. Pero la pregunta es, ¿quién es más grande? ¿Quién me entrega la diferencia entre estos dos animales? Por lo tanto, ¿alguien se atreve a responder? ¿Alguien se atreve a sacar el micrófono y responder esta pregunta? ¿Alex? La Sí, pregunta sería... buenos días. Yo creo que eso va ¿Quién está hablando? relacionado. Soy Alex Vallejo. Ah, Alex, sí, tú fuiste el primero. Sí, sí. sí. Yo creo que eso va relacionado con la variable que vaya a considerar. ¿Ya? Porque una pitón, si de repente considero la variable longitud o largo, es mucho más grande que la variable altura, por ejemplo, de un rinoceronte. ¿Ya? Entonces, o la variable de área, por ejemplo, podría ser mucho mayor el rinoceronte que una pitón. Entonces, creo que depende de cuál es la variable que yo considere como la variable de peso para poder hacer esa comparación. Justamente. Bien, perfecto. Muchas gracias. Uno más. ¿Otra persona que quiera atreverse? Que se saque el micrófono. ¿Ya? Yo tengo una aclaración, o sea, muy bien como decía el compañero anterior, que las variables que uno va a medir, hay que definir lo que es tamaño, si es volumen, largo, etcétera. Pero también considerar las muestras en el sentido de que pitón, ¿a qué edad tiene? Es decir, pitón adulto, pitón joven, rinoceronte adulto. Yo creo que también importa mucho tomar en cuenta
cuáles son los parámetros de cada muestra. Muy bien, Samuel. Y los dos entregaron una respuesta que es correcta, que tiene que ver directamente con que no es posible una única respuesta, ¿ya? Existen muchas respuestas a lo que yo quiero tratar de decir de una forma súper... eh, 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 el concepto de grande, ya el concepto de grande puede tener extremadamente muchísimos conceptos: largo, ancho, masa, volumen, cuánto pesa el rinoceronte, cuánta área cuadrada tiene el rinoceronte en comparación a la pitón, entre varias, ¿ya? La buena pregunta que está puesta acá en inglés, question how, la forma en que nosotros tomamos una buena forma de medir este tamaño. Entonces, es súper importante tener en consideración que existen muchas variables asociadas a la variable de tamaño, que tienen que simplemente ser consideradas. Pero desde el punto de vista tradicional el tamaño simplemente es la característica de la escala o magnitud de un objeto. Hay muchas definiciones asociadas a lo que es tamaño. Yo tomé una de ellas. Hay muchas más. La escuela de las variables lineales asociadas al tamaño dentro de la alometría son muy grandes, ¿eh? Está Stefan Jay Gould también, que tiene otro concepto de tamaño asociado a la forma. Lo vamos a ver en alometría. Pero James Mosiman, en el 70, tiene un artículo bastante interesante en lo cual él define las características de la escala o magnitud de un objeto al tamaño. Entonces, esta definición clásica, yo simplemente la idea es representar las mediciones de un objeto bajo un vector X. No se asusten, no voy a complejizar tanto la matemática, simplemente entregar un vector X, que es una variable de tamaño estándar, una función g de x, donde el valor positivo real para g es a de x, en donde a es cualquier número positivo real. Por lo tanto, a estaría multiplicando, ¿ya?, el vector de variación. Por lo tanto, g de x, que es la función de tamaño en este caso que yo quiero evaluar, asignaría para cada vector de medida un valor donde este sea una medida de tamaño, ¿ya? Y esta medida de tamaño, obviamente, como es una medida de tamaño, tiene que ser un valor positivo real, desde el punto de vista funcional normal. Por lo tanto, dentro de Mosiman, en su clasificación de tamaño, el 70, dice que el elemento clave de la definición es la condición en la cual la función g de x es una variable de tamaño y que se multiplica por cada entrada de x por un factor a. Entonces, este factor a debería también cambiar el valor de la función por el mismo factor. ¿Qué significa esto? Que si todas las medidas de longitud tomadas en un organismo se duplican, ¿ya?, a, entonces el valor de la variable, que será g de x, la función, también se duplicaría. Esto es súper básico desde el punto de vista de cómo estás tomando la función, la variable a. Entonces Mosiman lo toma de esta manera y empieza a hacer combinaciones asociadas a una variable distinta asociada al tamaño. Por lo tanto, la variable de tamaño indicaría directamente la escala ya o el aumento de variación en un objeto en particular que uno esté trabajando. Chris Klingenberg, el año 2016, publica un muy buen review, que se los recomiendo, no estoy seguro si se los envié, me parece que está enviado en la serie de artículos, en la cual hace un review en donde habla de size, shape and form, conceptos de la alometría en morfometría geométrica. Y estos conceptos los toma para indicar al lector de que existen diferentes formas de relación en el espacio morfométrico asociados al tamaño. Y él dice que la variación en el tamaño, o sea, es determinante entender cómo estos van cambiando en procesos de rasgos. ¿Ya? Los procesos asociados al desarrollo, que tienen que ver con aspectos de evolución del desarrollo, embriología, etc. Genes, nutrición, una variable muy numerosa de aspectos asociados al tamaño, al desarrollo y al tamaño, pueden modelar este crecimiento de forma dramática, ¿ya? Y la diversificación evolutiva de diferencias de tamaño puede ser altamente variable en diferentes grupos de organismos que uno vaya a estudiar.
Por lo tanto, es súper importante poder ir viendo cómo estas variables de tamaño se relacionan con la forma, y es lo que nos importa a nosotros cuando estudiamos forma. En morfometría geométrica, el tamaño está asociado a la dispersión de las coordenadas de los landmarks. Por lo tanto, ¿qué me refiero con eso? Yo tengo asociado landmarks puestos en la forma de mi organismo. Ejemplo, el escarabajo que tenía los puntos tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Ya? Y puedo decir de forma a priori súper simple, objetos pequeños tienen landmarks más cercanos entre ellos y objetos grandes tienen landmarks más alejados entre ellos. Por ejemplo, el landmark 1 y 2 están más alejados entre sí que el landmark 2 y 3, por decirlo de una forma súper simple, en distancia. Entonces, en morfometría geométrica se genera un concepto de tamaño que es un tamaño geométrico. Y esto ténganlo súper claro, que en morfometría geométrica todo lo que tenga que ver con tamaño ahora se va a llamar tamaño del centroide. ¿Ya? No vamos a hablar más de tamaño en bruto, tamaño raw, con distancias, porque las distancias no las estoy evaluando forma. En morfometría geométrica nosotros nos vamos a enfocar al concepto de forma del organismo. Y el tamaño del centroide es el tamaño de la forma. ¿Qué es el tamaño de la forma? Simplemente se calcula en base a nuestros landmarks. Y es la raíz cuadrada de la suma de las distancias al cuadrado de todos los landmarks desde un centroide. Ese centroide se va a generar asociado a las diferentes distancias que hay al poner los landmarks. Uno puede digitalizar diferentes tipos de landmarks y ese centroide se va a ver afectado en relación a qué tan distante puede ser el landmark más lejano. Por ejemplo, yo le pongo landmarks al cráneo de un ave y quiero comparar set de diferentes especies de aves y tengo, y eso lo voy a ver un poquito más adelante, una ave A, que es una golondrina, y una ave B, un pelícano. Y quiero digitalizar el cráneo y voy a usar el pico del ave, la ranfoteca. Va a ver en la punta, ¿ya?, de la ranfoteca está el landmark 1 de la golondrina y del pelícano. Entonces, esa variación puede de alguna manera cambiar el tamaño del centroide. Voy a hablar de eso cuando hable de efecto Pinocho, un poquito más adelante. En donde, entonces, yo tengo este tamaño de centroide y es lo que yo voy a utilizar como concepto de tamaño en morfometría geométrica, en donde P sería el número de landmark y K el número de coordenadas de las dimensiones. ¿Y qué es una coordenada de dimensión? Lo voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, lo que yo les digo, vamos a ver tamaño de la forma. La definición de forma nos indica o nos hace pensar que lógicamente esta estaría separada del tamaño, porque yo les indicaba en la definición básica de morfometría geométrica que era el concepto de forma eliminando la escala, rotación y traslación. Por lo tanto, eliminé la escala, eliminé el tamaño. Pero, en ese sentido, yo mantengo lo que se llama la asociación del tamaño en la forma. Por lo tanto, uno diría a priori, nos hace pensar que lógicamente esta estaría separada del tamaño, pero no. Esto no significa que esté separada. En morfometría geométrica son estadísticamente independientes el del tamaño. Y esto está asociado a una asociación del tamaño y la forma. Y la asociación que existe entre el tamaño y la forma se denomina alometría. Y estudios en alometría hay muchos, y estudian esta particular asociación que existe entre variables del tamaño que cómo modifican la forma en particular. Hay muchas escuelas, lo vamos a ver en la clase de alometría, hay una clase particular solo de alometría, pero hay varias escuelas y varios conceptos en la cual hay aspectos asociados al desarrollo, aspectos asociados a la ontogenia o la ontogénesis que influyen en el cambio del tamaño. Forma, shape. El concepto de shape, yo quiero dejarles algo súper claro en el sentido del concepto de shape y de forma. En morfometría geométrica, así como en sus escuelas estadísticas y matemáticas, hay muchas escuelas asociadas a cómo tú ocupas el concepto de forma. Y el concepto de forma va a depender del espacio multidimensional en el cual estén trabajando. Entonces, ellos utilizan
por ejemplo, un grupo de una escuela matemática de la morfometría geométrica ocupa el concepto de form, que es la misma definición en inglés de shape, y que es forma. Pero le entrega otra definición al espacio de forma, ¿ya? El más utilizado, que es una ridiculez, pero bueno, lamentablemente se usa así, es shape, para forma en inglés. Y significa que es el tamaño que corresponde a la escala o magnitud de un objeto. Por lo tanto, este correspondería a las proporciones de ángulos y propiedades similares, ¿ya? De forma intuitiva, esta forma podría ser fácilmente comprendida como la información que entendemos al interpretar una fotografía. Yo acá voy a generar y voy a ir tratando de dar un poco de claridad sobre a qué se refiere cuando yo hablo de procrustes y la eliminación de estos aspectos asociados a la forma, matemáticos, que no están entregando información asociada. Yo acá estoy viendo una foto de la Torre de Pisa. Probablemente todos conocemos la Torre de Pisa, sabemos dónde está, sabemos que está inclinada, que cada tiempo se va inclinando más, etc. La conocemos bien, o al menos la hemos visto en una fotografía, y conocemos cómo es. Al conocer la fotografía de esta forma y conocer qué es la Torre de Pisa, yo puedo ver, identificar la foto en cualquier parte y yo digo la Torre de Pisa. Si me muestran en foto, la Torre de Pisa. Lo sé. Por lo tanto, no necesito otra variable adicional para identificar la forma de esta fotografía. Sin embargo, la Torre de Pisa debe medir unos cuantos metros de altura, y donde estamos en este momento, sentados en nuestras casas, nos estamos viendo sometidos a ver esa altura asociada a la Torre de Pisa, sino que estamos viendo una simple fotografía. Por lo tanto, al no considerar el tamaño de la Torre de Pisa, a menos que ustedes estén ahí en Pisa y la puedan ver, esta sigue siendo reconocida por su imagen y su forma particular. Por lo tanto, no necesito tomar en cuenta los 30 metros, 50 metros que tenga la Torre de Pisa para decir que es la Torre de Pisa, propiamente tal. Ahora, entonces, el tamaño o la escala no influye. ¿Dónde están ustedes ahora? Sentados en sus clases. ¿Están sentados en sus casas o están en una universidad? No sé, depende de dónde estén en este momento trabajando. Ya, Latinoamérica, España, Sudáfrica, etcétera, hay muchos países. Pero la locación en la cual ustedes estén, o la locación donde está la Torre de Pisa, tampoco está influyendo la forma, ¿ya? Porque ustedes están sentados en sus casas, en su computador, y están reconociendo la forma de la Torre de Pisa que está en otra parte. Entonces, la locación no influye la forma de ninguna manera. Ahora, si doy vuelta, yo doy vuelta a la fotografía, sin embargo, yo puedo seguir identificando qué es en base a su forma. Entonces, no fue tomada en cuenta la orientación y, sin embargo, fue reconocida la imagen por su forma. Estas tres variables asociadas, ya variables matemáticas de orientación, traslación, ya escalamiento, tamaño, de alguna manera nos están ensuciando la forma en particular de la Torre de Pisa. Yo puedo seguir reconociéndolo de alguna manera de cómo es. Por lo tanto, la información que está interpretada en este momento sobre la imagen es su forma, su shape. Y su definición matemática, descrita por Bookstein, es que la forma de un objeto agrupa todas las características geométricas de este objeto, con excepción de su tamaño, posición y orientación. Entonces, ese es el concepto, la definición de shape, ¿ya? No la misma de form, ya como les había comentado. Entonces, esa es la definición directa de shape, como forma geométrica. Otro aspecto que también no va a influir en la forma es la reflexión. Si yo tengo una R y hago su reflexión, probablemente sigo reconociendo que es una R, ¿ya?
para algunos aspectos dentro de la morfometría, también y otros espacios de forma incluyen la reflexión como variable a cuantificar. ¿Ya? Todas estas variables que yo les indiqué que puedo eliminar son cuantificables de alguna manera. Y son cuantificables gracias a una herramienta o gracias a una metodología que es descrita por James Rolfe y Dean Slice, bueno, en realidad Bookstein, grupos de matemáticos adicionales, denominada Procrustes Superimposition. ¿Ya? Y esta herramienta o esta metodología dentro de estos aspectos geométricos lo que hace es remover entonces los aspectos de la locación, escala y orientación. Entonces, Jim Rolfe y Bookstein entregan este concepto para eliminar estos aspectos asociados a la forma, que los voy a explicar un poquito más detallado después en la siguiente diapositiva, y le denominan Procrustes, el método de Procrustes. Procrustes Superimposition o otros análisis de Procrustes, pero en general viene de Procrustes. Y probablemente varios aquí también se conocen la historia, pero las tengo que contar porque hay muchos que no. Y a mí me gusta mucho esta historia, la cuento en mis clases o cuando doy algunas conferencias, porque para mí es muy entretenida, que es la historia que tiene que ver con la mitología griega y Procrustes en particular. Cómo la matemática, cómo la estadística y estos grupos de gentes le pusieron el nombre al análisis más importante de la morfometría geométrica, que es el análisis de Procrustes. Y se lo ponen de la siguiente manera. Por la historia de Procrustes. La historia de Procrustes viene de la mitología griega. Procrustes es hijo de Poseidón, pero es hijo bastardo de Poseidón. Y al ser hijo bastardo de Poseidón, a Procrustes es expulsado a las montañas de los océanos. ¿Ya? Es expulsado de los océanos, no podía estar viviendo con el dios de los océanos porque era un hijo bastardo, por lo tanto lo expulsan para siempre de los océanos a las montañas. Al ser expulsado a las montañas, a la punta del cerro, por decirlo de una forma así coloquial, él tiene una casa de alojados. Por lo tanto, él vive en su casa a la punta del cerro, en la montaña, al medio de la nada. Y en esa casa, él recibe a viajeros que están perdidos en la montaña y los recibe para darles hospitalidad, comida y descanso. Entonces, de esa manera, al comienzo de la historia, podríamos decir que es una muy buena persona y recibe a la gente que está perdida. Entonces, la historia comienza de la siguiente manera. Procrustes recibe a un viajero. Este es un personaje alto, bien grande, que estaba perdido en las montañas, llevaba días perdido en las montañas, no había comido. Lo recibe Procrustes en su casa, perdón, y lo recibe, le da comida, lo invita a la habitación de alojados y le dice, esta es tu cama, tú puedes descansar ahí. Esta es la cama, pero me gustaría que la probaras si es que es una cama acorde y te sirve y puedes descansar de la mejor manera. Obviamente los viajeros decían, pero bueno, la probaré después, cuando me vaya a dormir. Pero Procrustes insistía en que probara la cama antes de que él se retirara. Simplemente se recostara en ella para ver si era una cama acorde para él. Entonces, bueno, el viajero, este tipo raro, se acuesta en la cama y era un tipo bien grande, le quedan las piernas fuera de la cama. Era más grande que la cama. Entonces a Procrustes le empieza a tiritar el ojo, tenía un tic nervioso medio extraño, agarra un hacha ¡pah! Y le corta las piernas al viajero. El viajero se empieza a desangrar, Procrustes lo saca, lo bota, fin, murió el viajero. Se acaba la historia. Procrustes le dio un tic porque el viajero era más grande que su cama. Tenía ya el concepto de que de la perfección de la forma, él quería que las personas que acostaran en su cama fueran de la forma perfecta de la cama. Llega otro viajero, pasan tiempo después, llega otro viajero, esta vez un viajero pequeñito, ¿ya? Llega el viajero pequeñito,
a la misma casa, perdido por días, etcétera, muerto de hambre, frío, etcétera. Llega a la casa, lo recibe Procrustes de una forma muy hospitalaria, venga, por favor, come, descanse, esta es su cama. Le pido que pruebe la cama antes, por favor, porque para ver si usted está a gusto de la cama. Obviamente el viajero esta vez no le interesaba mucho criticar, simplemente se tira a la cama para descansar, estaba muy cansado y era pequeñito. Esta vez no alcanzaban las piernas a la cama, porque era pequeñito. Y le empieza a tiritar el ojo de nuevo a Procrustes, el tic de la perfección, y simplemente tortura al chiquitito y le estira las piernas y obviamente muere desmembrado para que fuera del tamaño de la cama perfecto. Un bien sádica la historia, algo tétrica. Obviamente lo tira y muere. Él seguía con la cabeza de la forma perfecta de su cama. Bueno, pero como toda la historia normalmente tiene un final feliz, no, bueno, en realidad no todas las historias tienen final felices en la época griega. Esta tiene. Teseo, que es un héroe conocido de la mitología griega que mata al Minotauro, etc. Teseo conoce la historia de Procrustes, ya sabía lo que estaba pasando, y él llega a hacer lo mismo, pero esta vez cuando Procrustes le pide que se acueste para probar la cama, Teseo dice que es muy receloso de camas ajenas, que él normalmente no suele acostarse, prefiere que el dueño primero la pruebe por si hay algo en la cama que a él no le guste, arañas, etc. A Procrustes no fue algo como supernatural, por lo tanto dice, no te preocupes, niña, si la cama está bien, se acuesta Procrustes en su propia cama de Procrustes y no alcanzaba en su propia cama. Por lo tanto, él no era de la forma perfecta de su propia cama. Y Teseo hace lo mismo que le hicieron a los demás con Procrustes. Fin. Termina la historia. Procrustes muere. Bueno, ese es el final feliz de la historia. Bueno, es por eso que le llaman, en este momento yo veía las caras de los estudiantes y etcétera, ahora veo simplemente mi cara sobre la historia. Bueno, así es, por ese concepto de la perfección de la forma es la cual le ponen al análisis de morfometría geométrica Procrustes, análisis de Procrustes. Ah, no saqué esta diapo. Bueno, esta diapo más que nada tiene que ver con algo en Chile, porque es del curso que estaba dictando en Chile hace poco, en enero, que tiene que ver una nota que escribía a un diario, Quinto Poder, que tiene que ver con las ciencias chilenas, que hace unos meses atrás, antes de la pandemia, en Chile hubo una revuelta social muy importante para nuestro país, y en la cual había muchas cosas asociadas a nuestra constitución, pero bueno, yo escribí una nota en la cual llevé todo ese concepto social a un régimen de Procrustes, en la cual el gobierno trata de buscar todo a su visión de la perfección, pero en realidad está súper equivocado. Si quieren leerla, bueno, está ahí, nosotros vamos a subir las clases. Entonces, ya les decía, el análisis más importante en morfometría geométrica es el análisis de Procrustes, la superimposición de Procrustes, en donde, entonces, tengo una variable, una matriz de coordenadas y tengo que hacer escalar, eliminar el escalamiento, traslación y la rotación. ¿Ya? Yo debo usar todos los landmarks para ajustar esta configuración a un óptimo. Entonces, tomo, ya, acá tengo mi configuración, y lo que quiero hacer simplemente es ver los pasos para llegar a esto. Paso 1, ¿ya? Escalar a la unidad de tamaño de centroide, ya 1. Entonces tengo, por ejemplo, no sé, 15 landmarks de 50 individuos y todos esos de diferentes tamaños. Yo lo que hace, en realidad no lo hago yo, lo hace el software y en un segundo, imagínense el problema, el hacerlo matemáticamente con los cálculos toma mucho, el software lo hace en un segundo para todos los landmarks, ¿ya? Entonces escala todos tus landmarks de tamaños infinitistos a una escala de centroide 1, que es por eso la cual está acá en Z1 partido por centroide. Luego hay una traslación, para eliminar la traslación, entonces hace una traslación en donde todas las configuraciones ya
los mueve a una configuración y centroide de coordenadas 0, 0. Por lo tanto, todo lo que tenía ya en diferentes partes de tu fotografía, yo simplemente quito esas variables de traslación y las pongo todas juntas en una. Y ahora lo que me queda son las fotos que están rotadas de alguna manera o que están de alguna manera puestas para el lado derecho, el lado izquierdo, etc. Y lo que hace es el mismo software, es rota la configuración ya sobre el centroide hasta un ajuste total, un óptimo total. ¿Ya? Para esto, bueno, lo que hace simplemente la primera, ¿ya? Trasladar el objeto a un centroide ya 0 a 0, que ahí está, se ve. Luego simplemente tenemos el ajuste a una escala de centroide 1 y lo último que es simplemente la rotación de, bueno, mi matriz de rotación. No voy a ir directamente a hablar del aspecto matricial en esta clase en particular, pero obviamente hay una matriz rígida y una matriz de rotación, la cual es necesario que se vaya modificando para poder ir moviendo todo este set de coordenadas que son landmark propiamente tal, para poder llevar a un óptimo, ¿ya? Que hay una matriz, una rotación rígida que lleva a un óptimo general en donde están ya todos los especímenes puestos en uno. Bueno, entonces se generan estos pasos, que son los pasos básicos de un análisis de precluster, que son los pasos principales de la morfometría geométrica, ¿ya? Que obviamente pueden tomar más tiempo o menos tiempo asociado a los puntos que ustedes seleccionen para definir la forma del organismo que ustedes quieran en particular. Por ejemplo, tengo un fósil, en el fósil le voy a poner el contorno asociado a landmark y tengo 30 landmark. Probablemente va a demorar muy poquito, pero un cráneo en la cual está utilizando el surface, está utilizando totalmente la superficie, tiene, no sé, 500 landmark asociados junto con semi-landmark, probablemente eso va a tomar un poquito más tiempo y va a requerir un poquito de una máquina un poco más poderosa en el término de poder todos esos cráneos que tiene, esos 50 landmark, generar todas estas modificaciones. Tengan en claro que estamos moviendo todos los landmarks. ¿Ya? Las matrices con informaciones tienen toda la información de las relaciones que tiene cada punto entre sí. Entonces yo puedo ver acá que simplemente tengo un scatter plot en donde tengo un ala simple, 6 puntos, y puedo ver las variaciones vectoriales de cada punto para cada lado, si pongo varias alas entre sí. ¿Ya? No sé cuántas hay en total, esto es un ejemplo sacado de un trabajo de Klingenberg. Simplemente lo que puedo ver es que del landmark 1 yo tengo las relaciones tanto del movimiento de X y el movimiento de Y para dónde se mueve el landmark y cómo varía entre sí. ¿Ya? Y puedo ir mirándolo para cada grupo de puntos y cómo ya estas direcciones me van a explicar algo del cambio asociado a la forma A con la forma B. Y eso lo puedo medir. ¿Cómo lo puedo medir? Lo puedo medir en base a distancias. Y así como yo medía distancias euclidianas en relación al tamaño del centroide, yo esta vez tengo que hacer relaciones de distancias multidimensionales de la forma, y lo que se hace es medir relaciones entre matrices de dos sets de datos y calculo lo que se llama distancias entre formas, que se llaman Procrustes distances o distancias de Procrustes. Y simplemente tiene una definición como la raíz cuadrada de la suma de las distancias al cuadrado, otra vez, ¿ya? Entre landmark correspondientes después de un análisis de Procrustes, ¿ya? Y entonces yo puedo ir comparando cada uno de estos grupos entre pares y puedo ver las distancias que hay para poder entregar un valor numérico que me permita más adelante hacer una comparación estadística entre formas, propiamente tal. Obviamente yo puedo seleccionar ya mi set completo de variables ya multidimensionales A con un set completo de variables multidimensionales B y ver las relaciones entre diferentes distancias entre matrices. ¿Ya? Se complica un poco, pero probablemente lo voy a explicar en la siguiente clase, que va a ser la próxima semana, en donde se utiliza algo de estadística matricial, que es lo que va dándole forma en realidad a dónde está la información
que queda después de procrustes, porque yo hago procrustes, elimino todas estas variables y tengo, no sé, 100 individuos en la cual quedan todos estos individuos ahí, quedan todos estos individuos en el set de datos. Y yo necesito ordenar esto. Y de la forma que lo ordeno es mediante matrices de covarianza, y lo voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, yo, por lo tanto, lo que necesito con las distancias de procrustes es simplemente ver ya mediante una variable numérica que yo pueda cuantificar lo que estoy observando como distinto uno del otro. El efecto Pinocho es cuando tienes un landmark en particular que está de alguna manera cambiando tu tamaño de centroide. ¿Se acuerdan que el tamaño de centroide era la suma de las distancias de los landmarks? Ya al cuadrado, la raíz cuadrada de esta suma de distancias del landmark. Pero, por ejemplo, yo tengo acá este ya cráneo de ave. Entonces, si yo pongo un landmark a la punta, solamente en la punta, y pongo otros landmarks en el aspecto del cráneo, en la parte basal del cráneo, parte ocular, etc. Entonces puse, voy a mentir, 15 landmarks acá y un landmark en la punta. Es muy probable que ese landmark independiente alejado en la punta me genere un problema en el momento de cuantificar el tamaño de la forma, espectrométrico, porque es un landmark aislado en la punta. ¿Ya? Pasa mucho de que hay estudios en los cuales se hace esto y hay que ser muy cuidadoso. Lo que yo recomiendo en estos aspectos es o landmarkear el contorno del pico para poder cuantificar la variación, y ahí ya puedes tener el landmark en la punta y además los del cráneo, o simplemente lo que haces es evaluar por separado. Evalúas lo que te da morfológicamente la comparación entre estos grupos de aves, por ejemplo, u otros organismos, lo que te da comparando solamente el cráneo, y haces un componente principal y ves el aspecto, y otro incluyendo el punto externo como casi outlier. No es un outlier porque sigue siendo la morfología, pero hay que tener mucho cuidado porque si es un punto muy lejano, el tamaño de centroide se va a ver alterado. Entonces se llama efecto Pinocho, y normalmente en morfometría geométrica uno evalúa variables independientes para poder ir corrigiendo estos problemas. Pero es fácil de solucionar y es fácil de cuantificar. En la morfometría geométrica uno trabaja con espacios de forma. La morfometría geométrica trabaja, como trabaja solo con forma, trabaja en un punto de vista multidimensional, en la cual la información relacionada está asociada a cada relación que hay en los landmarks que ustedes pongan en sus organismos a estudiar. Si bien se fijan, en el gráfico anterior donde les había mostrado que decía morfoespacio, era un morfoespacio que estaba creado por el largo y ancho. Por lo tanto, tenía dos variables, largo, ancho, que me entregaban alguna información en ese morfoespacio para los rectángulos. Sin embargo, cuando tengo landmark, tengo muchas más variables que son asociadas a mis landmarks y sus relaciones entre sí. Entonces, cómo se generan estas relaciones y cómo se genera este espacio es cómo funciona la morfometría geométrica y por qué es multidimensional. Esta multidimensión se genera en base al número de landmark y se genera de alguna manera que el morfoespacio cuantifica el número de dimensiones para caracterizar la forma. Por ejemplo, yo tengo una cantidad de landmark y esa cantidad de landmark me va a ser necesaria para poder tener las dimensiones en las cuales evaluar. Luego, yo voy a observar esta estructura global en los espacios de forma, y estos espacios de forma, depende del número de landmark que tenga, va a ser multidimensional, por lo tanto va a ser complejo de observar, complejo de cuantificar. Entonces se necesita buscar una representación simple de esto. Pero ¿cómo cuantifico yo las dimensiones? Tengo varias preguntas, no sé si serán asociadas al tema, pero déjenme avanzar un poco y después las voy a tomar. En morfometría geométrica, la forma de generar estas dimensiones está asociado directamente con procrustes. ¿Y por qué eso está conectado a procrustes? Porque procrustes, al generar el proceso de eliminación de la posición, tamaño y orientación,
además tiene eliminación de algunos grados de libertad. ¿Ya? Elimina un grado de libertad asociado a la posición, ¿ya? Elimina un grado de libertad en 2D asociado al tamaño, y, asociado a la orientación 1, asociado al tamaño 1, y pierde 2 grados de libertad cuando tienes que rotar. Entonces tienes 4. Pero ¿qué significa esto, estos espacios de forma? Estos espacios de forma se generan para poder cuantificar las variaciones y que estas variaciones estén puestas desde un punto de vista multidimensional. Y uno lo puede ver para 2D y lo puede ver para 3D. En 2D es 2K menos 4, en donde K es el número de landmark multiplicado por 2 y menos los 4, que son los grados de libertad que se obtienen al hacer proclustes. Y en 3D es 3K, donde K es el número de landmark, menos 7, que tiene que ver con los grados de libertad al estandarizar ya la exposición. Por ejemplo, en 3D tú tienes que, la exposición tiene que ver con el X, el Y y el Z. Estamos eliminando ya posición en un punto de vista 3D. El tamaño siempre es 1 y la rotación también va asociado a 3 porque tienes ya anterior, posterior, dorsal o ventral, ya derecha, izquierda, etc. Entonces tenemos dos formas de generar el espacio multidimensional. Dos maneras. Y se van a generar debido a K, que es el número de lambda. De esa manera yo voy a crear mi espacio multidimensional. Entonces yo, aquí en este momento era cuando yo sacaba un lápiz, iba a la pizarra y rayaba, no tengo una pizarra ahora. Lo que hice fue dibujarlo, anoche estuve dibujando en el PowerPoint, así que traté de poder poner el ejemplo acá en el PowerPoint. Lo que les quiero mostrar es una representación súper básica de la forma más básica en morfometría geométrica. La forma más básica en morfometría geométrica, pero lo tengan claro, que no necesariamente puede ser la forma más básica geométrica. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es el triángulo? Yo en el triángulo puedo tener solamente 3 puntos, si es que no considero el contorno. 3 landmarks. Entonces yo voy a digitar 3 landmarks. Y necesito estudiar el espacio de la cantidad de combinaciones de triángulos que puedo tener. Y cuántas pueden ser. Y entonces esas combinaciones tienen que estar generadas en un espacio. Entonces yo hago el cálculo y digo, para 3 landmarks en un triángulo, ¿cuántas dimensiones de forma, cómo voy a generar el espacio de forma que voy a crear, cuántas dimensiones tiene? Entonces yo hago el cálculo, son 3K era el número de landmark, 3 por 2, 6, menos 4, 2. Por lo tanto, tengo 2 dimensiones en la cual puedo cuantificar de forma multivariada las relaciones de formas de triángulos que pueden existir. Entonces, todas las relaciones, todas las formas que puede tener un triángulo, todas sus formas, todas sus combinaciones de forma que puede tener un triángulo, se pueden observar, porque tienen 3 puntos, en un espacio multidimensional de 2 dimensiones. Por eso yo digo que es la forma más básica en morfometría geométrica. Por lo tanto, y en estadística multivariada, uno puede poner 2 dimensiones, por ejemplo, en un componente principal, en donde tengo el eje Y y el eje X. Tengo un gráfico. Y tengo, entonces, en la cual cada punto que está en este gráfico de un análisis componente principal, lo vamos a ver más adelante, cada punto en este espacio, el espacio que está entre estas dos variables, estas dos dimensiones, es el espacio multidimensional de 2, ¿ya? Que es mi variable X y mi variable Y. Y dentro es el espacio multidimensional, en donde cada punto que está ahí es una forma de triángulo distinta. Por lo tanto, yo puedo ir a un punto acá. Por ejemplo, yo tenía un set de datos de 5 individuos con 3 puntos, ¿ya? Y la forma que está acá, este punto que está acá, representa esa forma de triángulo. Y yo lo puedo visualizar. La morfometría geométrica tiene la ventaja de que al tener estos 3 puntos, mi espacio multidimensional de formas me va a entregar qué forma
es ese punto que está en el gráfico ya de componentes principales. Puedo ir acá al medio y esa forma del medio me entrega este tipo de forma de triángulo, que son las combinaciones de formas que tienen 3 puntos en particular. Entonces les mostraba el espacio multidimensional de 3 puntos, y era 2. Entonces yo puedo, desde el punto de vista de estadística multivariada, hacer un análisis de componentes principales, y tengo la dimensión 1 y la dimensión 2, y puedo representar un espacio multidimensional, en donde cada punto en este espacio es una forma geométrica independiente. Pero ¿qué pasa si simplemente complejizo el sistema y ocupo un cuadrado? El cuadrado tiene 4 puntos. Nada más complejo de los 3 puntos que estaba allá. Agregué un punto más. Tengo 4 puntos que voy a digitalizar en mi cuadrado. Y quiero hacer el mismo ejercicio. Y voy a ir a 2k-4, en donde 4 es el número de landmark por 2, 8, menos 4, que son ya los grados de libertad para 2D. Hago el cálculo y el resultado de mi cálculo es 4. 4 dimensiones de la forma. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo acá, en el anterior, con 3 landmarks, tenía un espacio dimensional de 2. ¿Ya? Un eje X y un eje Y, en estadística multivariada. De 2, en la cual yo puedo poner puntos en ese espacio. Sin embargo, si yo quisiera complejizar el punto de vista de las visualizaciones de dimensiones, diría, incorporo una dimensión 3, ¿ya? Y está todo lo que es 3D y la aparición 3D y todo lo que tenga que ver con la visualización de un punto de vista 3D. Pero 4 ya no lo puedo visualizar hoy en día. Y no estamos hablando de 4D de cine, ¿eh? Que te ponen audio, te mueven, etc. Estamos hablando de cuatro dimensiones estadísticas, ¿ya? Dentro de la estadística multivariada. Visualizar 4 dimensiones no lo puedo hacer a simple vista, es muy complicado, ¿ya? Y eso que asume un landmark más. Por lo tanto, la cantidad de variaciones que puede tener ese rectángulo, ¿ya? En 4 puntos es tan compleja en las combinatorias de esos 4 puntos, porque eso se puede deformar de muchas maneras. Es tan compleja que no la puedo ver ni siquiera en 3 dimensiones. Y necesito una dimensión más para entender la complejidad de combinatorias geométricas que pueden tener 4 puntos. Que obviamente eso puse 4 puntos en un cuadrado, pero ese cuadrado se puede deformar de muchas maneras. Entonces necesito una dimensión más, 4 dimensiones. Entonces la morfometría geométrica, que no trabaja con 4 puntos ni trabaja con 3, ¿ya? Es más compleja de lo que estoy mostrando actualmente. Entonces lo que yo necesito es elaborar un espacio multidimensional que sea capaz de reflejar estas variaciones. Yo ahora puse una esfera multidimensional que se le llama espacio de Kendall, pero en realidad yo lo llamo espacio de forma, ¿ya? Shape space, que me va a representar la variación, ¿ya? En el hiperespacio de la cantidad de triángulos de 3 puntos, ¿ya? Que podría reflejar a la cantidad de otros más puntos, ¿ya? Entonces, este hiperespacio, que tiene muchísimas líneas, muchísimas variaciones diferentes, es porque es un hiperespacio, obviamente 2D, ¿no? Porque no puedo mostrar un hiperespacio 3D, que podría tener volumen, ¿ya? En este hiperespacio las direcciones van a mostrarme formas distintas dentro del espacio. Cada punto de este hiperespacio es una forma de triángulo distinta, ¿ya? Puede ser cuadrado, puede ser ala, etc. Simplemente una representación de un hiperespacio. Entonces, puede ser en un eje, puede ser en otro eje, etc. Estas formas van a ir variando ya una con la otra. Por lo tanto, yo necesito ir representando en este hiperespacio las formas adicionales que pueden tener todos estos triángulos en combinatorias, ¿ya? Que me va a representar, de alguna manera,
lo que se llama el hiperespacio de formas, espacio de Kendall o espacio de formas. Entonces, yo tengo esto en estadística multivariada. Tengo un espacio multidimensional con muchas dimensiones y necesito, de alguna manera, trabajar sobre este espacio multidimensional. ¿Ya? Hacer estadística multivariada, hacer un análisis de componentes principales en un espacio multidimensional. Entonces, no puedo hacerlo porque yo no puedo visualizar a simple vista 5 dimensiones, o 4 dimensiones, o 20 dimensiones. Por lo tanto, suele ser complejo visualizar y necesito un ejercicio, necesito alguna manera de poder leer, ¿ya? Leer en 2D algo que puede estar en 3D o 4D o 5D, etc. Entonces, voy a poner un ejemplo. Voy a poner esta ala, ya que es una ala de Drosophila, que tiene 12 landmarks, que son los landmarks que vamos a poner para el ejercicio del día de mañana, al poner landmark. Tiene 12 landmarks. Ya no es un triángulo 3 puntos ni un cuadrado en 4 puntos. Estamos viendo un caso real, una estructura real. 12 puntos. Entonces yo necesito, bueno, ¿para qué estamos acá? Para estudiar la morfología del ala, morfología geométrica de la forma alar en diferentes poblaciones, porque están sometidas a, no sé, efecto de pesticida, y quiero ver el efecto del pesticida sobre la forma alar. Y necesito cuantificar la forma. Entonces hago el cálculo porque es 2D, es una foto. ¿Ya? 2K, 2 por 12 landmark menos 4. Y me encuentro que para poder cuantificar la variación morfométrica alar de esta drosófila, solo la puedo ver en 20 dimensiones. Entonces, esto se complica mucho más. Tengo un hiperespacio multidimensional en la cual 20 dimensiones me van a entregar la definición de forma del ala de drosófila. Por lo tanto, puedo tener, esto es curvo, ¿ya? Y el espacio multidimensional es curvo, el espacio de la forma siempre es curvo. Y yo necesito linealizar, hacer una forma de linealizar esto. Y al linealizar esto, ¿para qué necesito linealizar algo que es curvo en estadística multivariada? Aquí simplemente siempre hago la pregunta a los estudiantes y voy preguntando, pero lamentablemente no los veo, no veo caras de nadie. Lo que yo busco al linealizar es simplemente entregar un espacio tangente para poder hacer estadística multivariada. De otra manera, yo no puedo hacer estadística multivariada en un espacio hiperdimensional. Entonces necesito un plano de la forma. Y eso se llama espacio tangente. Bien, voy a seguir entonces. Yo estaba hablando de los espacios multidimensionales, corté la parte compleja del ala, en la cual yo tengo 20 dimensiones con 12 landmarks. Entonces yo necesito, de alguna manera, simplificar lo complicado que es tener 20 dimensiones en un hiperespacio multidimensional. Y esa forma, yo por ejemplo, acá, lo que se ve en plomo es un hiperespacio, ¿ya? Que está de alguna manera reflejando 20 dimensiones. Obviamente no es la realidad, porque tú no puedes ver 20 dimensiones, pero es un ejemplo ya que se puede observar en la cual este hiperespacio tiene las 20 dimensiones. Para poder hacer estadística multivariada, entonces yo necesito un plano. Necesito hacer estadística multivariada por lo menos en 3 dimensiones, o 2 dimensiones, para poder hacerla, para poder correr las variables. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer una rodaja, un slice del espacio multidimensional de diferentes maneras. Yo, entonces, esas rodajas, ese slice que está ahí, para poder leer mis análisis, para poder hacer un componentes principales, lo tengo que hacer sí o sí en este espacio tangente. Y eso es lo que se llama espacio tangente de la forma. Está el espacio de Kendall y el espacio de forma, que es el hiperespacio que tiene todas las variables de forma del ala de 12 landmark, ¿ya? Y está mi espacio tangente, que es una rodaja de mi espacio de forma para poder ver, por ejemplo, la dimensión 1 con la dimensión 2. Y en ese espacio tangente yo puedo ver todo lo que está pasando en la dimensión 1 y la dimensión 2.
y puedo ver las dimensiones que yo quiero. Puedo ver la dimensión 3 con la dimensión 18, la dimensión 4 con la dimensión 17, etc. Pero de esa manera, gracias al espacio tangente, es por la cual nosotros podemos ver y visualizar la morfometría geométrica desde un punto de vista gráfico. ¿Ya? Y gracias a este espacio tangente yo voy a poder hacer estadística multivariada de todo tipo. Entonces, es la solución para los análisis multivariados. Y eso es lo que muestra y lo que entrega el espacio tangente. Ahora, en estadística multivariada, por ejemplo, componentes principales es el análisis que en morfometría geométrica me representa el espacio ya multidimensional. Y cuando nosotros hagamos el ejercicio ya en clase, que va a ser la próxima semana, y utilicemos MorfoJ y hagamos un componente principal, ¿ya? Un análisis de componente principal simple, con 12 landmarks, nos vamos a fijar que el componente principal, al aparecer en la serie de resultados, va a tener 12 dimensiones, o sea, perdón, va a tener 20 dimensiones. Y son las dimensiones del espacio de forma que se generan después de hacer pre-plus test. Entonces, por eso es tan importante este espacio tangente, para poder hacer los análisis propiamente tales de la morfometría. ¿Ya? Lo traté de explicar de la forma más básica posible. Ahora me voy a alejar un poco de la parte, estoy llegando más al final, me voy a alejar un poco de la parte del morfoespacio, espero que haya quedado claro, si no, podemos responder las preguntas que quieran una vez terminado, me quedan solamente unas poquitas diapos, que tiene que ver con los software y sus diferencias. ¿Ya? Para hacer morfología geométrica, yo les contaba que partió con Jim Rolfe y Fred Bookstein en los inicios de los 80. Y Jim Rolfe, que es un profesor emérito, que es uno de los creadores de la serie de TPS, él crea, obviamente, estamos hablando al comienzo, hasta fines de los 80, 90, la serie de TPS, que era un software muy simple, y sigue siendo muy simple, que funcionaba en Windows 3.1. ¿Ya? Windows 3.1, estamos hablando muchos años atrás. Entonces, por eso el software de TPS, ustedes los ven, son muy livianitos, no pesan mucho, por lo más pesan. Las nuevas actualizaciones pesarán, no sé, 2 megas, no creo que más. Entonces, Jim Rolfe crea estos software para poder empezar a implementar las formas de hacer morfometría geométrica. Sin embargo, tienen algunos problemas y han tenido algunos problemas con las actualizaciones de la herramienta en el tiempo. Obviamente, no es que esta herramienta sea impune a problemas metodológicos desde 1980 al actual. Ha tenido muchos. ¿Ya? Y hay historia sobre esta herramienta y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido modificando y cómo entre colegas han ido cooperando para poder ir corrigiendo estos problemas metodológicos matemáticos particularmente. Entonces, antes se hacía todo por separado. Entonces, por eso TPS útil tiene hartas opciones ahí de juntar un archivo TPS, de juntar variables, de borrar una variable independiente, etc. Ahora los software hoy en día lo hacen todo con un clic, ¿ya? Pero antes no. Entonces, por eso estos software están de formas separadas y hacen cosas distintas cada uno de los otros. Jim Rolfe es una persona maravillosa. Él debe tener, no sé, todos los años. Pero aún así, te responde los correos el mismo día. Cuando yo era alumno pregrado, ya estaba recién tratando de entrar en el mundo de la morfometría geométrica, recuerdo que nadie me ayudaba, no estaba trabajando solo contra la marea. Y lo que hice fue atreverme a mandar correo electrónico y le mandé un correo a Jim Rolfe. Y hice un correo tan simple como no tengo idea cómo se ponen los puntos en TPS-DIG, no sé cómo funciona el programa, ni sé cómo se activa, no sé nada. Era una pregunta súper básica. Y obviamente yo estaba seguro de que no me iba a responder nunca la pregunta. O sea, le estaba escribiendo al papá de la morfometría geométrica una pregunta tan básica como tengo idea cómo se ponen los lambdas. Me respondió en 1 hora. En 1 hora me respondió el correo. Y un correo gigante en donde me explicó paso a paso cómo se tenía que hacer para poner los lambdas. Y de verdad, gracias a uno de esos correos que tengo, probablemente lo tengo guardado por ahí en alguna parte,
me fui dando cuenta de que en realidad se podía mandar un correo a estos personajes, preguntando sobre metodología y cosas así. Y funcionó, funcionó y me ayudó y pude seguir avanzando. Bueno, TPS es un software que se utiliza para diferentes herramientas dentro de la morfología geométrica. El primero, de los primeros, se puede utilizar para poner landmark en 2D, realmente funciona en 2D. Para landmark 3D, hay una forma de poner landmark 3D, y en el tiempo, hasta el 2007, se utilizaba lo que se llamaba Landmark Editor. Landmark Editor es un software para poner landmark en estructuras 3D, ¿ya? Escáner 3D, cosa que tú puedas modificar o mover la estructura en el mismo software. ¿Ya? En TPS DIG anterior tú no puedes dar vuelta porque no tienes una estructura 3D, tienes solamente 2D. Acá en Landmark Editor tú puedes mover, ya puedes variar y puedes utilizarlo. El problema del Landmark Editor y el problema de la diferencia entre el 2D y el 3D, que el 3D es mucho más visible y empieza a entrar los costos. Es mucho más costoso llegar a tener un escáner. El que tiene un escáner es probablemente porque tiene un proyecto o porque tiene la opción de llegar a escanear. Por lo tanto, empiezan los costos. Entonces, Landmark Editor funcionó por muchos años gratis. Pero en el año 2007, uno de los personajes del equipo de Landmark Editor dijo, ¿sabes qué? Es tanta gente que usa nuestro software, que es gratis, que quiero empezar a cobrar. Y ahí empezaron los problemas. De un landmark, de un software que era gratis por mucho tiempo, quiero empezar a cobrar, porque veo que muchos lo bajan y muchos lo usan para el 3D. Y lamentablemente hubo una pelea entre el equipo del Landmark Editor, pero lamentablemente el personaje que quería cobrar era el que desarrollaba el código del programa del Landmark Editor. Entonces, al ser el equipo de Landmark Editor un equipo grande que tenía en la página subida en una web, plataforma web, llegaron a una pelea, se separa el grupo de Landmark Editor y el dueño del código se va del grupo y crea Stratovan Checkpoint, que es un programa pagado al día de hoy para poner Landmark, que tiene muchas más características adicionales que él obviamente iba agregando. Pero Landmark Editor se mantuvo como software y está aún en esa página web ahí, pero lamentablemente la última edición del programa fue el 2007, cuando se separaron. Pero el software lo que hace es poner Landmark. Entonces, para la funcionalidad sirve. Entonces, lamentablemente estas cosas pasan, ¿ya? Pasan en los grupos, pasan en todas partes. Entonces hay dos tipos de software creados por la misma persona. Uno es gratis, que no tiene actualizaciones hasta el 2007, y el otro es pagado, que tiene actualizaciones. Bueno, Landmark Editor funciona solamente en Windows, igual que TPS. Lamento mucho las personas que no hayan podido correr el TPS en Mac. Yo les pedí que por favor usaran simuladores de Windows en Mac, como WinBlotter o otros, o a los que tengan alguna partición Mac Windows. TPS solamente funcionará en Windows. Entonces, los que no puedan mañana en la práctica utilizar TPS, yo en el mismo archivo dejé el archivo ya digitalizado. Entonces, hay que esperar un poquitito esa parte, a menos que puedan de alguna manera usar un computador con Windows o un emulador. Bueno, Landmark Editor tiene hartas funciones muy buenas para poner Landmark. Una de ellas se llama Atlas, que es que toma todas las referencias de puntos, genera una malla y puede digitalizar de forma automática la siguiente figura. Obviamente puede llevar a error de digitalización, entonces uno hay que tener teniendo cuidado en el uso del software. Luego viene el uso de Geomorph, que viene la revolución de R. R, hoy en día todos seguramente conocemos lo que es R, ya es una plataforma extremadamente buena, para que tiene el uso de muchos paquetes que tienen diferentes funcionalidades dentro de la estadística multivariada, la morfometría, etcétera, entre otras cosas. Geomorph es el paquete creado por Dean Adams, de los 4 personas que les mostré, que estaba a la izquierda, que estaba a la derecha abajo. Dean Adams crea con su team de Geomorph este paquete que cada vez es más complejo
y cada vez es más bueno para las personas que saben utilizar R o que tienen alguna funcionalidad en R. Geomorph tiene tanto incorporada la opción para digitalizar landmark como para analizar todo lo que tenga que ver con morfometría geométrica. Tiene un foro, ¿ya? Tiene un foro de Google, en donde ustedes pueden entrar a Google y pueden hacer sus preguntas y cualquier persona que trabaje en Geomorph o que conozca les puede responder. ¿Ya? Acá simplemente un ejemplo, yo puse el código ahí para cuando quieran ver la clase. Yo voy a enviar las clases para que las tengan. No tengan problema, probablemente las voy a subir a mi página web o las voy a mandar por correo electrónico. Espero que lleguen los correos electrónicos, he tenido muchos problemas con eso. Pero bueno, hay códigos para todo. Entonces, por ejemplo, el que está acá es un código básico para poner landmark ya en una estructura. Y yo puse una drosófila, porque en realidad era un ejemplo en drosófila. Pero puedes poner landmark en 3D como landmark en 2D. ¿Ya? Entonces, RT puede solucionar muchos de esos problemas. Después está MorphoJ. Estoy llegando ya al final, creo que me quedan como 3 o 4 diapositivas, creo. MorphoJ no digitaliza landmark, no es para poner puntos, simplemente para analizar, luego de una vez digitalizado. Por eso vamos a poner puntos en TPS dig y luego vamos a analizar en MorphoJ. ¿Por qué vamos a hacer MorphoJ? Porque es un software extremadamente simple de usar, muy amigable por el uso de ventanas, que permite ver todo lo que estamos haciendo e ir grabando. A diferencia de R, que necesitas conocer del código primero, tienes que saber cómo programar en R para poder ir trabajando, y no es parte, definitivamente no es parte de un curso introductorio. Por lo tanto, este uso de programas como MorphoJ, al utilizar esas ventanas que tienen las cosas que se pueden hacer, uno puede llevarlo a cabo en un curso introductorio. Y todos los cursos que he hecho yo presenciales, hemos hecho prácticas de este software para poder ir incorporando cómo se hacen los análisis, ir entendiendo qué es una regresión, qué es un componente principal, y luego todo esto tú lo tomas y lo puedes codificar y poner en R. Y ya no es necesario usar MorphoJ, pero se pueden ir combinando los software. Obviamente hay formas más complejas. Esto yo lo mostré, me acuerdo, en un curso en Argentina. Estábamos en, no recuerdo si en Rioja o en Córdoba, me parece que estábamos en Rioja, que fue un curso impresionante que hicimos, creo que el año 2007, que fue en un intensivo de morfometría geométrica en Anillaco, perdón, no fue en Rioja, fue en Anillaco, en el Instituto Clira, en donde todos vivimos en el instituto durante la semana completa. Entonces había una pieza para el profesor y había camarotes para los estudiantes y teníamos una mesa común que tenía una cocina y se hacía clases y se comía a la vez. Fue un curso de posgrado con evaluaciones y todo. Hubo evaluaciones. Y nada, como vivíamos en el mismo instituto, porque Crilar es un pueblito que está alejado de la ciudad de La Rioja, entonces nos quedamos ahí y fue 24/7 morfometría geométrica. Fue muy bonita experiencia. Casi un convento de morfometría geométrica. Y obviamente terminó con un asado al palo típico del argentino que fue maravilloso, que todavía me acuerdo que son recuerdos que son muy buenos, que llevan a hacer clases de morfometría. Bueno, estaba hablando me acordé y me fui a la temática de esto que es el Landmark Free Method, que lo que hace es evaluar la superficie de un cráneo o de una estructura, fuera de landmarks. Entonces lo que hace es como cuantificar la variación de puntos asociados a los píxeles. Obviamente esto es extremadamente complejo. Fue elaborado por Dennis Slice, que lamentablemente, paz descanse, falleció el año pasado. Una de las eminencias de la morfometría geométrica 3D, uno de los creadores de las técnicas, herramientas y además conceptos de semi-landmark, falleció el año pasado. Pero dejó mucho para poder ir seguir analizando. Y este es un programa para poder poner landmarks asociados al contorno, pero en realidad a la superficie y a los píxeles. La forma de computar esto era del terror, ya tomaba mucho tiempo. Yo no sé si habrán arreglado el código de R, porque funcionaba en R, para la optimización del funcionamiento, porque utilizamos, me acuerdo que probamos 2 cráneos,
y ni en un día completo, 24 horas, funcionó en un tarro poderoso. Entonces, nada que hacer. Y ya vamos llegando al final. Fuera de la morfometría geométrica, otra forma de analizar se llama la morfometría de contornos, que no es morfometría geométrica propiamente tal, pero usa contornos en base a armónicos. En R hay un paquete que se llama Momox que utiliza el outline, que es el contorno. Y uno puede trabajar en base a diferentes herramientas asociadas al contorno. En uno de los cursos que hice en Córdoba, una muy buena colega, Eugenia trabajaba en huevos fósiles de libélulas, imagínense lo específico del trabajo doctoral de Eugenia. Y ella utilizaba Shape para poder tomar y quitar los elementos asociados al contorno, quedar con el contorno puro, y luego se podía mezclar con Momox en R para poder hacer análisis de contorno. Muy buen bonito. Ella hizo una explicación, no me acuerdo, en esa clase sobre el uso de contornos. Obviamente, como está alejado de la morfometría geométrica, simplemente igual tienen similaridades. Y podemos llegar a cosas muy interesantes como esta. Ya estoy llegando al final, creo que esta es la última diapo, me quedan dos más. Que es papers utilizando contornos y utilizando la imaginación. Y utilizando la imaginación del científico puede llegar a casos extremos, como el estudio del linaje genético, la influencia del tiempo y la evolución morfológica de los violines. Entonces, yo encuentro este paper fabuloso, lo encuentro impresionante. Y ellos utilizan morfometría de contornos, usando Momox, para evaluar el linaje genético, el tiempo y la evolución morfológica de los violines. ¿Cómo evalúan esto? Bueno, utilizan los diferentes luthiers que construyen estos violines y sus colecciones de violines o de instrumentos de cuerdas como contrabajo, chelos, violonchelos, viola da gamba, etc. Y compararon el tiempo y la construcción. Hicieron una reconstrucción del tiempo de la Edad Media hasta actual con los diferentes instrumentos y sus formas. Y evaluaron la evolución morfológica de los violines. Obviamente algo extremadamente innovador y bonito. Bien, ya llegando al final, esta es la última diapositiva. Cualquier pregunta que ustedes tengan dentro de la morfometría geométrica, uno la puede hacer para la comunidad. Existe un foro de discusión que se llama Morphomet 2, porque Morphomet 1 lamentablemente murió con Dennis Slice, que era el creador y moderador de Morphomet 1. Morphomet 2 es un foro de discusión, ahí está en la página web. Uno puede poner Morphomet en Google y va a llegar a los grupos de Google. Y uno puede inscribirse primero y luego hace una pregunta en este mismo foro al mail de Morphomet. Por ejemplo, cómo se pueden extraer los valores del PCA en MorphoJ, o cómo se puede evaluar la simetría fluctuante, o la presentación del nuevo parche de Geomorph, entre otras cosas. O las reuniones de morfometría geométricas virtuales que se están haciendo los miércoles, ¿ya? Que son en inglés, entre otras cosas. Ya este foro es muy bueno y ustedes pueden hacer preguntas. Así se ve en su correo, ¿ya? Si están suscritos les van a llegar las preguntas de todos, ¿ya? Y ustedes además van a poder ver las respuestas de todos. Entonces, bueno, desde preguntas muy básicas a preguntas complejas, es muy entretenido ir mirando esto cuando uno se está iniciando en la morfometría geométrica, y es muy bueno usarlo cuando ya eres experto en el área, que bueno, en realidad nunca vas a terminar de aprender. Entonces, no falta quien te va a ayudar con tus preguntas acá y algo que no sepas. Bien, llegué al final y con esto termino la clase del día de hoy. Sin embargo, me voy a quedar a responder preguntas que estén asociadas con cualquiera de las dos clases. Obviamente las puedo responder ahora. Y déjenme ver, 730 personas, impresionante. Creo que nos fue bastante bien en esta primera sesión. Voy a abrir entonces el espacio a preguntas. Gracias, Hugo. Sí, es una pregunta con respecto a la forma de medir el tamaño que usted menciona que
es la distancia al cuadrado con respecto al centroide de esos landmarks. Sí. Normalmente esa estrategia de elevar los valores al cuadrado se utiliza para remover con mucha frecuencia el signo cuando hay valores negativos. En este caso, todas las distancias son positivas, obviamente son distancias, los valores positivos. ¿Por qué razón utilizar el cuadrado y no simplemente los valores, las magnitudes tal cual están? Gracias. Ya, perfecto. Buena pregunta, Edgardo. ¿Por qué le vamos al cuadrado? ¿Ya? ¿Por qué le vamos al cuadrado y por qué luego utilizamos la raíz cuadrada? ¿Ya? Porque hay diferentes formas en que calcular. Como son distancias euclidianas, ¿ya? La distancia está calculada de una manera en la cual yo estoy viendo las relaciones entre cada uno de los landmarks. Y las relaciones del landmark, cuando uno evalúa desde el punto de vista multidimensional, tienen valores también de negativos. Cuando yo evalúe cuando evalúe la relación general con cada uno de los organismos. Y tienen que ver que esos valores negativos van a estar asociados directamente al espacio de forma. Por lo tanto, tiene que ver más directamente con eso, y la forma de calcular es así, ¿no? Vas a mantener un valor positivo de una covariable. En este caso, por ejemplo, cuando uno evalúa varianza, tienes directamente valores positivos, pero cuando evalúas covarianza, y lo que yo creo que es la covariación de cada uno de estos landmarks, al evaluar covarianza, yo estoy adicionando ya la parte negativa de estas variables, ¿ya? De alguna manera. No sé si respondí algo de la pregunta, Edgardo. Sí, muy claro, gracias. Voy a tomar más rutas más adelante. Sergio. Hola, buenas. No solamente hacer una acotación a lo que preguntaba el compañero respecto al centroide. Básicamente se elevan al cuadrado porque en matemática, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, eso corresponde a distancia euclidiana. Ahí el profesor me corrige, pero en estadística, básicamente en métodos multivariantes, lo que nosotros hacemos es trabajar con vectores de media. Por lo tanto, si no se elevara al cuadrado, existe una propiedad que la distancia, ¿sí? La distancia en términos absolutos entre una medición y la media, y si realizo la sumatoria sucesivamente, eso se me anula. Me daría la sumatoria igual a 0. Por ese motivo se tiene que elevar al cuadrado, porque el centro de masa se interpreta como un valor promedio. Eso era mi... Gracias, Sergio. Sí, en distancia estamos usando distancias euclidianas. Es directa cuando uno habla de distancias desde el punto de vista lineal. Y cuando luego comparamos distancias en forma, trabajamos en distancias que se llaman distancias de Procrustes o distancias de Mahalanobis. Y ocupa casi el mismo concepto. Pero muy buena aclaración de Sergio. Lo bueno de tener el curso bastante variado es que tenemos hartos grupos de gente que trabaja en matemática o con otras líneas. Pueden ir complementando. Entonces, de hecho, voy agradeciendo mucho los complementos si quieren ir haciéndolo. William, creo. No sé. Campillay tiene una pregunta. William. En esta parte de la... estoy entendiendo un poco, digamos, en el sentido de que como que se está modelando la definición exactamente de forma, y no logro como conectar como esta idea de considerar estas rotaciones, estas traslaciones, estas rotaciones, ¿Sí? como vincularlas con alguna idea biológica. Ya. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, a lo mejor pregunta, ¿es coherente con la selección natural? ¿Con esta fuerza de alguna manera que de alguna manera va a configurar también la forma? Sí. De alguna forma. Sí, William. Sí, perfecto. Mira, lo que pasa es que yo no estoy quitando ninguna información de la forma en este momento. Ninguna información asociada a las variables del tamaño. Lo que estoy haciendo simplemente es quitar aspectos matemáticos que no estén influyendo en la forma en particular. Por lo tanto, aspectos asociados a la morfología que vienen producto de un aspecto evolutivo, de la selección natural o un aspecto adaptativo, cambio climático, etc., los aspectos de la variación morfológica están presentes en esa morfología. Y lo que yo hago al eliminar estas variables adicionales matemáticas, ¿ya? Y juntar todo y superponer todas las figuras que tengo, que son, por ejemplo, 50 fotografías, en la cual las 50 fueron sometidas a esta transformación, toda la información adicional que tiene la forma queda ahí,
y todos los movimientos, ¿ya?, vectoriales de cada punto se observan y tú los puedes cuantificar, ¿ya? No va a quedar información fuera, sino que lo que voy a hacer simplemente es superponer y luego voy a cuantificar en cada uno de los puntos. Te fijas acá, acá yo ya junté todo y voy a ir mirando las variaciones en cada uno de los puntos y las relaciones que hay en cada uno de esos puntos. Los aspectos de tamaño quedaron incorporados para salometría y los aspectos de traslación, ¿ya?, y rotación no están en ningún momento cambiando o influyendo en la morfología directa, real, biológica del organismo. No sé si me doy a entender, William. Sí, sí, se me aclaró bastante. Muchas gracias. Perfecto. Súper. Creo que hay otra pregunta. Andrés Ordóñez tiene otra pregunta. Andrés. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. Sí, bueno, es que yo tengo una duda y es con lo que era referente a Procrustes, y es porque Catalano y Golubov también tienen como un método que ellos utilizan que es como con optimilidad de mínimos cuadrados. ¿Esa parte es una alternativa, es un complemento o cómo sería ahí? Sí, sí, Andrés. El análisis de Procrustes en particular, así como yo les contaba que había un concepto de form, ya, shape, para, por ejemplo, hacer el form space o size and shape space, que son escuelas de la morfometría geométrica que hacen algunas detenciones en el momento de generar Procrustes. ¿Ya? ¿A qué me refiero con algunas detenciones? Eliminan un paso. Y al eliminar un paso mantienen las variables de ese paso. Y de esa manera tienen otras características asociadas a la forma en particular. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien Catalano y Golubov u otros, que no son los únicos, van a tener diferentes formas de elaborar Procrustes para poder responder algunas de sus preguntas asociadas. Pero la más utilizada, y en realidad yo nunca voy a poder decir que en las ciencias hay algo, perdón, que hay algo estático, estable, que se tiene que hacer así, ¿ya? Y jamás voy a tener yo esa visión. Hay muchas formas de hacerlo. La que yo estoy explicando en este momento es la más usada, ¿ya? Y la más usada es morfometría geométrica, la cual van a encontrar muchas más citas y muchos más trabajos, tanto el punto de vista 3D como el punto de vista 2D. Pero el que utiliza Catalano es más que nada para poder, desde nada, extraer información de un landmark para poder generar, de alguna manera, relaciones filogenéticas. No sé si respondo a tu pregunta, Andrés. O sea que sí es una alternativa a Procrustes. Justamente. Ah, ok. Muchas Sí, gracias. lo es. ¿Podemos hacer otra pregunta? ¿Ya? Sí, claro. Joana Orfao, de Portugal. Hola. Hola. Tengo una cuestión. Yo trabajo con fósiles y me gustaría saber si puedo utilizar ese análisis para corregir las deformaciones que pueden existir en algunos cráneos, por ejemplo. Sí, claro. Sí, por supuesto que sí. O sea, una vez elaborado, una vez hecho Procrustes, una vez hecha la parte básica de la morfometría geométrica, que es llegar a tener la forma pura, por decirlo así, que en realidad no es una forma pura, sino que es una forma de poder, de alguna manera, llegar a poder cuantificar todo lo que está pasando en las deformaciones, aspectos matemáticos asociados al cambio de la forma, el ambiente, la correlación ambiental con la forma. Todo eso lo vas a poder observar luego de hacer Procrustes de tus datos. ¿Qué es realidad? ¿Qué es lo que hace la morfometría geométrica? Que es cuantificar las variaciones de la forma en cada uno de tus individuos, ya sea por deformaciones estacionales, ya sea por variaciones entre fósiles, o efecto del tiempo, cómo han cambiado, etcétera. Se puede, Joan. Gracias. ¿Renata? Sí, hola. Hola. Profesor, quería preguntar, I will speak in English, okay? Perfect. Do it. I didn't really understand why the Procrustes analysis is used for. Eso, ¿esa es la pregunta? ¿Para qué se hace? Sí. Bueno, bien, voy a volver atrás a mostrar
para qué es lo que para qué yo necesito en realidad hacer Procrustes. Lo que simplemente, lo que busca Procrustes, lo que busca el análisis es poder de alguna manera, eliminar aspectos de la matemática que no son importantes, que no están influyendo en la forma, pero sin embargo, cuando yo necesito cuantificar variables independientes de mis landmarks, necesito juntar todos los grupos de individuos en uno para ver las relaciones geométricas en cada grupo, yo necesito de alguna manera sacar estos aspectos matemáticos que me están de alguna manera ensuciando lo que necesito hacer, que es juntar todas las fotografías que están digitalizadas con Landmark, juntarlas todas y poder ver qué pasa en cada uno de los puntos y cómo los vectores se van modificando por tus preguntas biológicas. Pero para poder llegar a juntar todas estas variables, todos estos individuos que tengo, estos 50 individuos con 30 landmarks, para poder llegarlos a juntar de alguna manera, yo tomé fotografías, obviamente, hice ese escáner, necesito generar este análisis y necesito quitar esos aspectos que no me sirven, particularmente uno grande, que es el tamaño, la escala, que simplemente, por ejemplo, cuando uno evalúa ontogenia, tienes cráneos más pequeñitos como cráneos más grandes. Un ejemplo súper burdo, la comparación entre el cráneo de un ratón con el cráneo de un hipopótamo, por ejemplo, ¿ya? A simple vista no lo puedes cuantificar ni los puedes juntar, pero al generar Procrustes, tú incorporas esa variable dentro de la variación vectorial de cada punto y la vas a poder cuantificar después y visualizar en base al movimiento vectorial de cada uno de tus puntos asociados. Para eso sirve Procrustes, para eliminar estas variables entonces que no sirven. Al juntar todas las variables poder cuantificar cada uno de tus landmarks en particular y cómo de alguna manera están cambiando asociado a tu pregunta. No estás forzando ninguna pregunta, tú estás viendo qué pasa, ¿no? ¿Respondí tu pregunta, Renata? Sí, sí, muchas gracias. Está mucho claro. De nada. ¿Otra pregunta? Una más. Almadilia tiene una. ¿Mm? ¿Ya? Hola, buenos días. Hola. Hace un tiempo había leído un estudio, sinceramente no recuerdo ahora, que habían aplicado logaritmo 10, base ¿Ya? 10, para poder eliminar como esta variación en la forma o en el tamaño. Entonces tengo una duda, si el Procrustes te está eliminando todo esto, ¿aplicar el logaritmo base 10 es correcto o no es correcto o en qué caso se utilizaría? Ya, mira. Tú no necesitas aplicar logaritmo a Procrustes, ¿ya? No, yo creo que lo que estaba usando en esa paper, si es que realmente lo que está usando es el logaritmo del centroide para poder evaluar alometría. ¿Qué pasa? Que son dos conceptos, son dos aspectos del tamaño independientes. Un aspecto es la escala, que la escala al hacer Procrustes tú la eliminas, pero la información del tamaño, de la forma, que es la alometría, ¿ya? Esa información se mantiene, se está, porque yo no, como decía William, yo no le quiero quitar la biología a esto, ¿ya? Y si yo le quito el tamaño y digo que todos tienen el mismo tamaño, estoy quitando un concepto intrínseco de la ontogenia que en realidad a mí me interesa evaluar, me interesa cuantificar. Entonces, eso yo no lo quito, eso queda, el componente queda como alometría. Entonces, cuando uno quiere, en algunos aspectos de la morfometría, quiere hacer un análisis en la cual sí o sí, y esta vez yo lo hago de forma independiente, o sea, es mi decisión, quito la alometría de la forma. Y esta vez estoy quitando todos los conceptos y todos los aspectos asociados al tamaño para poder evaluar forma pura propiamente tal. Y al hacer eso, uno tiene dos opciones. Si, por ejemplo, evalúas todo con el tamaño, por ejemplo, puros insectos que tienen varianza de tamaño no tan grande, yo voy a, lo vamos a ver en alometría, pero te lo adelanto porque hiciste una pregunta. ¿Ya? Vamos a quitar ese aspecto con centroide normal, con un centroide sin ninguna corrección alométrica, logarítmica. Pero si quiero comparar la ontogenia de vertebrados, por ejemplo, o de aves, en la cual tengo un picaflor y un pelícano, o un ratón y un hipopótamo, etc.,
la relación de tamaño centroide, en este caso, es muy distinta una con la otra. Por lo tanto, al corregir, lo que se debe hacer es una regresión multivariada en la cual la variable de tamaño, en vez de centroide puro, es centroide corregido por logaritmo. Y eso probablemente es lo que viste. Espero que responda a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Rodrigo del Valle. Rodrigo. Hugo, Hola. Hugo, respecto a lo que estabas hablando en la lámina anterior, en que tú reflejas bien el efecto Pinocho, tú dices poder dividir en dos partes, pero eso no podría generar, o sea, lo que voy es que también depende cómo divida, porque me podría generar otros efectos. O sea, si tú separas el cráneo del pico que aparece allí, sí, podría generar otras dos puntas que también te podrían, de alguna manera, condicionar la forma que tú quieres ver por separado. Entonces, la pregunta es si hay alguna indicación especial para hacer la división. Sí, sí. Buena pregunta, Rodrigo. Gracias por eso. Esta división más que nada tiene que ver cuando evalúas, no es que evalúes dos sets de landmarks distintos, sino que tiene que ver cuando evalúas la forma general, la forma global. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que probablemente la alometría, que es ese efecto del tamaño que tienes con el punto al final, te va a mostrar set de puntos en tu análisis de componente principal, series de puntos agrupadas de alguna manera en el espacio multidimensional, que está asociado a ese punto extraño, a ese punto que en realidad no es extraño, es la forma, ¿ya? Y te van a quedar los puntos asociados aquí, acá, y va a haber algo ahí, y va a haber una información asociada al tamaño, etc. Lo que yo le digo al separar, sino que ahí tengo un componente principal y simplemente hago otro componente principal en donde solamente ese punto lo quito. ¿Ya? Ese punto que está generando, que yo sé a priori, yo sé qué pasa, que es solo un punto independiente, alejado, cuando es solo uno, lo quito y veo qué tanto cambia mi componente principal. Estos grupos, por ejemplo, se pueden dispersar, ¿ya? Porque me está evaluando solamente la forma particular que tiene el cráneo en esa sección y el punto que está asociado no me está transformando la forma a priori, y se puede hacer. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Yo lo que necesito hacer es generar resultados independientes, ¿ya? Y revisar y con ojo del investigador, ver cuál en realidad tiene sentido y cuál no, ¿ya? Entonces, por ahí debería ir la cosa. O sea, si es que realmente estos set de puntos me reflejan la historia evolutiva o la historia de diferencia entre especies o algo ontogénico, etc. Y si lo saco, me separa, y si me separa tiene más sentido o menos sentido. Entonces, la idea es probar y comparar estos dos sets de análisis y ver qué tanto error me está generando un punto solo independiente que está alejado de la masa de puntos que tienes. No sé si respondí, Rodrigo. Sí, Hugo, gracias. Vale. Lo sigo. Hay otra pregunta más. Ya, la última, porque después voy a entrar a los Porque espacios. Renata parece que no está. La siguiente es de Julián Pineda. Julián. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta va en cuanto a cuando uno hace la escogencia de landmarks. El número de landmarks que uno escoja en algún individuo está directamente relacionado con el número de especímenes o el número de, de individuos que se deben usar. O sea, el número de landmark está directamente relacionado con el número de individuos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 5 landmarks, Te debo comprendo. tener algún Entiendo la pregunta, Julián. específico. La entiendo. Ujú. Y la respuesta es sí y no. La respuesta es sí y no. Sí, en el punto de vista de que es recomendable de que el número de individuos siempre sea el doble al número de landmark. Es recomendable, ¿ya? Pero, ¿por qué digo recomendable? Porque a veces pasa que uno está trabajando con restos arqueológicos, ¿ya? Y el resto arqueológico en los que encontré 50 como insectos, o 200 como, no sé, un vertebrado marino. Encontraste 2, igual que los fósiles. Encontraste 5 y 5 es para aplaudir y puedes publicar en Nature, etc. Bueno, no. No es imperativo
que los números de landmark sean asociados a la cantidad de individuos. Sin embargo, el número de landmark refleja el espacio multidimensional de forma, y si tienes muchos landmarks y muy pocos individuos, puedes generar un error de asociación, ¿ya? Que estás sobredimensionando la forma, y el programa te lo va a decir. Te va a indicar que hay una sobredimensión asociada a tus individuos y a tu número de variables. Víctor Romero, de Venezuela. Víctor. Hola, me gustaría retomar una pregunta que hice antes. En este caso, si cuando hago la aproximación esta al espacio de Kendall, puede ser o sea, no necesariamente el número, la relación entre el número de hitos morfológicos, de landmark, respecto al número de observaciones, el espacio, esta aproximación podría dar números que incluyan menos observaciones que hitos. Es decir, podría acotarse a uno la pendiente de ese espacio si estoy en condiciones donde las observaciones, el número de observaciones es menos al número de hitos. Ya, tú te refieres a que puedes tener, no sé, 10 individuos con 9 hitos. ¿Eso? ¿Eso? Ajá. Sí, por supuesto que sí. Sí. Y menos todavía. O sea, por ejemplo, que yo tuviera 10 individuos y 5 hitos. 15 o 20 hitos. Ah, más hitos. Sí, también se puede, por supuesto que se puede. Pero entonces esto no contradice lo que veníamos diciendo, que se requiere tener un número proporcionalmente mayor de observaciones que de hitos. Que ojo, yo no estoy diciendo, y eso que lo tengan todos claro, no sé cuántos estudiantes tengo en este momento conectados, el número de hitos, ya la recomendación, por eso esto es recomendación. La recomendación es que el número de hitos siempre ya sea menor al número de individuos, pero eso es una recomendación. Yo siempre tengo que tener más individuos que número de hitos, pero no ocurre en la realidad, ¿ya? Eso ocurre en los casos más fáciles de colectas, por ejemplo, insectos. Yo voy y pongo una trampa de insectos, me caen 100 escarabajos en la población 1. Y la voy a la población 2 y me cayeron 100. Tengo 200 bichos y puedo poner los hitos que quiera. Pero voy a una excavación fosilífera y encontré 2 fósiles y los quiero comparar con grupos actuales y grupos de otras especies. Y obviamente no voy a llegar a más de 30 individuos. Y probablemente quiero ocupar el contorno y voy a tener, no sé, 35 landmarks, pero tengo 30 individuos, ¿ya? El programa te va a decir que va a haber un problema de sobredimensión en tus datos y ten cuidado con lo que vayas a encontrar. Pero no puedes hacer más. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, en consideración, el grupo en el cual tú estás trabajando. Hay grupos en los cuales tú puedes tener muchísimos individuos y puedes poner más landmarks independientes, pero hay grupos en los cuales siempre vas a tener menos y no significa que esté malo, sino que hay que actuar con cautela en la forma en que tú analizas los resultados. No sé si respondo a tu pregunta. Esa era una inquietud que venía arrastrando desde hace tiempo. Gracias. Vale, súper. ¿Una más? Miguel Moreno, de El Salvador. Miguel. Buenos días. Tenía una pregunta respecto a... podría estar relacionado con el efecto Pinocho. No sé si el análisis ProClusters te permite hacer una evaluación de los landmarks una vez hecho, que te permita identificar algunos landmarks que tengan demasiado peso y que te puedan generar errores en el análisis. Sí, por supuesto. Sí. Una vez hecho ProClusters, tú vas a poder ver cada landmark en particular cuánta es la información que te entrega la diferenciación de tu forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de hecho, una de las ventajas puede ser que también hasta que te hayas equivocado en los puntos y el programa te va a decir, después de ProClusters, te equivocaste, o antes de ProClusters te equivocaste en ponerlo en landmark, viene un punto súper lejos que no existe.
o vas a tener, por ejemplo, un efecto Pinocho claro, que tiene que ver mucho con tamaño, o sea, alometría, y vas a tener, por ejemplo, en tu componente principal, una alta variación del componente principal 1. Y eso probablemente en estadística multivariada es tamaño, ¿ya? Y lo que puedes hacer después es corregir. Y vas a corregir quizás teniendo en cuenta tu digitalización del landmark, eliminando ese punto y viendo qué pasa, o simplemente haciendo una regresión multivariada y quitando el efecto del tamaño, que está implícito en la alometría, entre otras cosas, pero sí lo puedes identificar. No sé si respondí tu pregunta. Bien. Bien, continuemos. Oscar Hernández, tiene la palabra. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Se te escucha? Sí, Adelante. sí. Bueno, la pregunta que yo tenía básicamente estaba relacionada al momento de la obtención de la ubicación de los landmarks en algún individuo. ¿Cómo evaluaría uno el efecto del error del observador? Debido a que como los landmarks los digitaliza una persona, un ser humano, cabe el error de visualización o del observador en la morfometría. ¿Cómo se evalúa de pronto ese error? Claro, ese error está. De hecho, yo una vez lo calculé y usé... Perdón, acá estoy. No, solo profesor, que estábamos aquí aprovechando para discutir un poco mientras usted volvía, y el compañero decía que cómo es posible calcular el error en el proceso de digitalización. Ya, sí. De que una persona es quien está digitalizando. Entonces, ahora que usted volvió, puede darnos un poco de orientación al respecto. Sí, de hecho, eso es parte de una clase completa, que son aspectos asociados al error de la digitalización del landmark. Siempre uno va a estar sometido a algo de error, porque como lo decía su compañero, es una apuesta, tú pones el landmark, ya el error va a ser tuyo. Sin embargo, existen formas de cuantificar el error y ver cuándo, que son particularmente dobles digitalizaciones, revisar la toma de fotos, entre otras cosas, que las vamos a ver. Vamos a tener una clase de eso en particular y vamos a hacer algunos ejercicios también con el software para poder eliminar los efectos del error, tanto de la forma como el tamaño. ¿Había alguna otra pregunta? Alex Vallejo, de Honduras. ¿Ya? Buenos días. Buen día. Sí, tengo una pregunta, más que todo por curiosidad. Yo en este momento estoy desarrollando una serie de trabajos y uno de los trabajos que estoy desarrollando es con murciélagos. ¿Ya? Y voy a empezar a evaluar cuál es el efecto del cambio climático por rango altitudinal de ciertas poblaciones de murciélagos, considerando un rango desde el nivel del mar hasta los 2.200 metros. Perfecto. Como parte del trabajo, por ejemplo, y es un caso real, que es lo que quiero hacer, voy a establecer medidas morfométricas externas y medidas morfocraneales. Ya en la literatura ya está indicado cuáles son las medidas estándares que uno pues tiene que sacar para poder utilizarlos como parte de la identificación de la especie. Ya. En este caso, ¿cómo podría utilizar esta herramienta para poder encontrar, si es que existe, algunas diferencias morfométricas con relación a los cambios de clima por el rango altitudinal? Esa es una. La otra es que tenemos otro estudio donde estamos tratando de identificar de una manera más certera si una población endémica que esté en una de las islas en el Atlántico hondureño, y si realmente son diferentes con la misma especie que se ubica en islas vecinas, que hasta el momento no hay estudios que aseguren esa situación. ¿Cómo se puede utilizar esta herramienta como para poder validar o valorar si realmente existe esa diferencia y si realmente se demuestra que sí son especies diferentes o no en este caso? Perfecto, Alex. Voy a responder tu pregunta y después voy a seguir con la clase. Y después vamos a dejar abierta la serie para más preguntas. La respuesta es sí.
para las dos. La morfometría geométrica te va a ayudar para responder las dos preguntas. Para responder la primera pregunta, que está asociada al cambio climático y está asociada a aspectos de la variación morfométrica X, porque tú tienes que ver qué rasgo va a ser el que tú vas a evaluar. Si es que tienes, no sé, efecto del ala, podrías tomar las alas, podrías dormir a los murciélagos, depende de donde los colectes, dormirlo y tomar el ala estirada y tomarlo. Nosotros los hemos hecho. Mi laboratorio, yo trabajé hace muchos años atrás con unas colegas alemanas, estuvimos trabajando con murciélago, aspectos de su taxonomía integrativa. Estuvimos viendo especies simpátricas, o sea, especies que compartían el mismo ambiente, pero se diferenciaban aspectos de su nutrición y de cómo aerodinámicamente cazaban lo que comían. Y entonces utilizamos el ala como característica geométrica y lo correlacionamos con aspectos aerodinámicos del vuelo, entre otras variables. Cuando tú utilizas clima, pues vamos a verlo más adelante dentro del curso. Hay una clase de ecomorfología en donde podemos ocupar variables climáticas, tú las seleccionas obviamente, que puedan ser correlacionadas con la forma, mediante un análisis que se llama Partial Least Squares. ¿Ya? Ese programa lo que hace es toma la covariación del aspecto del ambiente con la forma y te puede determinar cuánta covariación, cuánta relación hay entre un aspecto climático con el aspecto de la forma. ¿Ya? Y te van a llegar variables de relaciones y puedes ir buscando cómo esta varía. Desde el punto de vista de taxonomía integrativa, aspectos crípticos, en donde especies son similares unas con la otra, y necesitas una herramienta que no sea externa, ¿ya? La morfometría geométrica está ayudando mucho para eso. Obviamente siempre yo recomiendo una fase en la cual tú puedas utilizar un método compartido, integrativo, en donde utilices ADN con morfometría. Sin embargo, la morfometría geométrica es capaz de identificar cambios que a ojo humano no son observados, que quizás entre tus especies crípticas, entre islas endémicas, te pueda identificar variaciones en los landmarks asociados a grupo A y grupo B que puedas tú después entregarlo con tus respuestas biológicas, aspectos. Nosotros con mi laboratorio hemos hecho harto de eso, trabajamos harto en esos aspectos de la historia natural y cómo la morfometría geométrica es capaz de responder preguntas de la historia natural integrativas en diferentes áreas. Espero haber respondido. Denise Ferreira, de Brasil. ¿Ya? Denise? Hello. I have a question that kind of relates to curved spaces that you were talking about before. And from my understanding, they're almost the same thing as a Riemann manifold. And I think there's an R package called Shapes that allows you to work with Riemann distances. And my question would be that if when you're working with those Riemann distances, you're still working in a tangent space as you described. No. Ya, qué bueno, qué bueno. ¿Te respondo en español? ¿Me entiendes? Yeah, I understand. I don't speak Spanish, but I understand it. Yeah. Okay. Perfecto, yo te entiendo bien en inglés. Voy a responder en español. Lo que me pregunta Rinis es particularmente asociado a las distancias riemannianas en el espacio-forma, y que si al evaluar distancias riemannianas estoy utilizando el espacio tangente. ¿Eso es la pregunta? Bueno, las distancias riemannianas son distancias que comparan variaciones entre matrices, ¿ya? Entre matrices de grupos de datos. Y es una forma de comparar la similaridad de una matriz con otra. Cuando uno trabaja en morfometría geométrica, esa es una de las herramientas para trabajar con las matrices que tienen toda la información. Ya al tener toda la información, yo ya puedo ver relaciones entre ambas matrices multidimensionales y ver qué tan distantes son las unas con las otras. Pero estoy comparando matrices poblacionales. Entonces ahí yo puedo separar estas matrices por grupos y utilizar distancias riemannianas como una de las distancias en particular para ver las matrices de covarianza en grupo.
¿ya? Como también puedo utilizar distancias de Procrustes u otras distancias. Eso está elaborado por el equipo de Fred Buchstein y Philip Kunz, que utilizan distancias riemannianas para ver relaciones asociadas también en geometría cuantitativa, en diferentes grupos de poblacionales desde el punto de vista matricial. Espero haber podido responder parte de tu pregunta, pero sí, se utiliza todo el espacio multidimensional, no espacio tangente. Yeah, okay. Yeah, that would be my question. So thank you for. You're welcome. Sigamos. Julián Arias, de Colombia. Buenas tardes nuevamente. Bueno, mi pregunta es, de pronto puede ser ignorancia. Esos análisis de formas o de contornos son los mismos seriados de Fourier. Y si nosotros vamos de pronto a trabajar eso en el curso, esa es como una pregunta que me surgió ahorita que estaba viendo esos gráficos tan chéveres de contornos. Ya, buena pregunta. Sí, son muy bonitos. ¿Eh? No cabe duda que si uno trabaja la parte gráfica de un análisis bien, va a quedar una buena representación y una buena presentación de eso. No son lo mismo. ¿Ya? Una cosa es trabajar con el contorno a base semi-landmark y una cosa es trabajar en base al contorno en base a armónicos, que es lo que hace el MOMOX y la morfometría de contornos. ¿Ya? Son cosas distintas y la forma de calcularlas son distintas. ¿Ya? En una no hay Procrustes, en la otra hay Procrustes. Espero que se entienda. ¿Ya? Son Sí. approach distintos. Voy a dejar de grabar para que esto no quede tan largo, pero voy a seguir respondiendo, pero voy a dejar de grabar